Hoy les voy a mostrar la segunda parte de esta serie de videos, que es 33 cosas que un hombre debe tener. Si tú eres un hombre que quiere ir mejorando en su estilo de vida, en su forma de actuar, en la impresión que le da a los demás, checa este video y revisa qué es lo que te hace falta. Seguramente te hacen falta algunas cosas. Son inversiones que todo hombre debe hacer y que te van a servir mucho. Así que empezamos, amigos. Amigos, yo soy el buen Giorgio y una semana más estamos aquí en mi canal de YouTube Creciendo con George. Y hoy vamos a continuar con una serie de videos que se llaman 33 cosas que un hombre debe tener. Si no viste el primero, te lo recomiendo mucho para que sepas un poco más de qué me refiero. Pero hoy vamos a seguir, esta es la segunda parte y hoy tenemos el número 12 en adelante. Así que empezamos con este video, amigos. Y bueno, entonces entrando directo a la lista. El número 12 es un perfume que sea especial para ti. Un signature perfume. Y bueno, antes de mostrarles algunos perfumes, yo creo que es bien importante para un hombre que tengas esto. Porque si te pones a pensar, las mujeres tienen muchas maneras de ser llamativas, ¿sí? Su ropa simplemente tiene muchísimos tipos de ropa, muchísimas combinaciones, etc. Normalmente los hombres solo tenemos playera y camisa. Y a mucho cambia un poquito el cuello de las playeras, pero realmente no tenemos tantísima variedad, ¿sí? Entonces, hay algunos accesorios o hay algunas cosas que te pueden hacer mejorar mucho tu estilo. Y uno de ellos creo que es súper importante y es el perfume, ¿sí? Yo la verdad soy muy aficionado a los perfumes. Por ejemplo, yo tengo este que es de Tom Ford, Hombre Leather. Es un perfume es fuerte de olor. Es como imponente, es muy notorio, es muy masculino. Por ejemplo, tengo este otro que es Baby Cat de Yves Saint Laurent. Es un poco más dulce. Y les estoy mostrando algunos, ¿no? Estos, por ejemplo, son de mis favoritos. Es Le Labo. Si tienes la oportunidad solo de comprar un perfume, te recomiendo que vayas a Le Labo. Pero no compres, si quieres escuchar mi opinión, no compres el más conocido que se llama Santal. Santal algo, un número. ¿Por qué? Lo que yo te voy a decir, sí, perfecto. Inviértele en un perfume, inviértele si puedes a varios. Se me hace que es una cosa increíble porque así dejas como una esencia tuya. Que si, por ejemplo, estuviste abrazando a una chava, que se va de su casa y huela a su playera y a su blusa y diga, sí me quedó el perfume de él, ¿no? Y que sea un perfume especial. ¿Por qué? Porque hay perfumes del nivel que quieras, desde el Aqua de Gio, no sé, creo que estaba el de Johnny Depp, no, Blue, no me acuerdo, un Dior, o Santal, que son de diferentes precios, pero el tema es ya están muy choteados, ya están, muchísima gente lo usa, ¿sí? Entonces, dejas de ser especial. Bueno, a mí no me gusta, ¿sí? O sea, ok, si tienes un perfume, perfecto, úsalo porque tienes que saber que es importante. Dos, si tienes la oportunidad de comprar un buen perfume e invertirle, hazlo. Tres, si tienes la oportunidad de comprar uno que no todo el mundo tenga, mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieres es dejar una huella, se puede decir, una impresión muy padre tuya. Pero si la impresión que dejas es, sí, mi primo lo tiene también, pues hueles a su primo, ¿no? Entonces, un perfume es uno de los mejores, una de las mejores formas que un hombre puede resaltar, ¿sí? Puedes estar en un grupo de gente, a mí me ha pasado, y que haya muchísimas personas y que de repente digan, ¿quién huele tan rico? ¿Quién sabe? Entonces, es una de las cosas que no pueden faltar en tu guardarropa, en las cosas que un hombre deben tener. Entonces, el primero. El siguiente en la lista que vamos a estar platicando el día de hoy es un cuchillo de verdad.
un cuchillo de chef, se puede decir. ¿Sí? Este es el mío, digo, está usado, o sea, no es algo que acabo de comprar, pero yo creo que si empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas a trabajar en ser un hombre independiente, una persona que está aprendiendo diferentes cosas, tal vez ya vives solo, tal vez quieres vivir solo, una de las cosas que vas a tener que empezar a hacer es pues, saber cocinar, ¿sí? Eh, Tal vez no sea tu pasión, a mí me encanta, pero mínimo debes tener en tu casa y en donde vivas, eh, pues todos los ingredientes necesarios para que puedas hacer una cena decente, ¿sí? Para que puedas preparar una comida decente. Y esto es simplemente es como la punta de todo lo que viene debajo, que es, a ver, ya sea que vivas con tus papás, con roomies o solo, pero lo normal en ti es desayunar cereal, comer sándwiches y cenar maruchan. Y ese es como tu estilo. Ok, creo que hay mucha forma de mejorar. Y creo que es algo que hace un hombre como que llame la atención. ¿Sí? Llama la atención el que seas una persona que resuelve sin siquiera tener que resolver un tema. ¿Cómo? Pues que se nota. Se nota que en tu estilo de vida tú has pensado en las cosas que tienes y estás organizado, eres independiente, comes bien, comes saludable, disfrutas de ese tipo de cosas. Entonces creo que es algo que la gente va a empezar a notar en ti y es algo padre. Así que creo que es mejor que pues, te den un cuchillo y te digan en un lugar, ah, pues vives solo, ¿verdad? No, pues entonces debes saber perfecto. A diferencia de, ah, pues es que no sé qué hacer, esto, ¿cómo se usa? Ah, es que no, ¿me ayudas? No sé. Yo creo que entre los dos está mucho mejor el primero. Pues, claro, yo soy una persona independiente y yo tengo mis utensilios de comida, de cocina, y claro que puedo preparar lo que me digas. Perfecto. Mínimo lo básico. Así que un buen cuchillo nunca te va a fallar. El siguiente en la lista es un grooming kit. O sea, un kit para cuidado personal. De tu cara, de tu barba, tu bigote, etc. Este es uno de los básicos que vas a tener que tener. Una rasuradora. Es así. Uf. ¿Por qué? Pues es que simplemente, o sea, ya sea que tengas una barba así impresionante, una barba mediana como la mía, o que te salgan pelitos así nada más, y que, pues la verdad no. Necesitas este tipo de herramientas para que siempre estés bien presentable. Porque además no ni siquiera, o sea, obviamente es para la barba, el bigote, etcétera, pero también es para, pues, por ejemplo, los pelitos de la nariz. Como, o sea, bueno, a menos que tengas, en vez de una rasuradora y no tengas nada de barba y todo sea con navaja, ok, unas tijeras. Pero necesitas tener tu kit para que en el momento en donde vayas a ir a algún lugar, pues no seas el que tiene aquí todo el cabello así con la barba así toda fea, y que no sepas, o sea, no, tampoco da una buena impresión. Digo, lo otro, pues lo normal, ¿no? Una, crema de afeitar. Yo utilizo, esto es muy sencillo para mí porque yo solo me rasuro de estos lugares, o sea, de los cachetes. Pero, por ejemplo, yo tengo mi crema para después de afeitar. Entonces, son detalles, pero esos detalles son los que cuentan. Son los detalles de que vas a ir al gimnasio y pues ves a un chavo con una playera pues toda percudida, toda vieja, descolorida, lo ves que está todo barbón y sucio, no da una buena impresión. A diferencia de que veas a alguien
ok, con su ropa decente, digamos, ni siquiera es la gran cosa, pero tiene su playera negra, limpia, se ve bien, él bien rasurado, o su barba o su bigote, que esté bien, o sea, que no se vea sucio, ¿sí? Este cúmulo de detalles son los que empiezan a generar que tú seas un hombre diferente. Y creo que pues, yo prefiero eso. Siempre lo voy a preferir. Este es el tercero. Este siguiente punto lo comenté en mi último video, donde si no lo has visto, chécalo. Es una idea para una cita súper, súper padre, súper buena con una chava o con la persona que te interese. Y hacer cócteles de gin, 3 cócteles diferentes. Es el último video, chécalo. Pero algo que ahí te comento y que tiene que ver con este punto es algo que debes tener también como un hombre que es diferente, es un hombre independiente, un hombre que está creciendo. Pues yo creo que es importante tener vasos acorde a las bebidas. Y eso lo voy a mencionar. También son detalles. Por ejemplo, miren, es un vaso muy bonito. Este tipo de vaso queda perfecto con el whisky. O sea, un whisky a las rocas, un cóctel. Por ejemplo, igual, pues este igual es un vaso para whisky, pero también se utiliza para cócteles. Ahorita tengo varias copas pendientes ahí. Bueno, también ahorita podemos platicar acerca de ello, pero las copas para vino, no es lo mismo que es un vino tinto en un vaso donde tomas agua a una copa, ¿sí? Este es otro más, por ejemplo. Digo, nada más les estoy mostrando algunos ejemplos. Este es un vaso especial para whisky también, ¿no? Entonces, copas, cocteleros, vasos cocteleros, old fashion y de diferente tipo, ¿sí? Si tienes la oportunidad, ve invirtiendo un poco en ello. No es súper caro, tampoco no compres los de 100 pesos o los más baratos. Yo pensaría, inviértelo un poquito a poco, ¿sí? Pero igual, como lo dije en el punto anterior, son detalles, son detallitos, pero son esos detalles que cuando invitas a alguien a tu casa a cenar y que en vez de darle un vaso rojo, le das un vaso de este tipo, donde la bebida resalta, pues ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Que estás en la casa de un niño? ¿De un chavito? ¿De un adolescente que acaba de hacerse independiente y le está jugando o un hombre que te está invitando a su hogar y te está abriendo las puertas de su intimidad, por ejemplo? Son los detalles que las personas, y tal vez una chava que invites, van a ver. ¿Y cómo vas a hacer sentir a esa persona? A través de cosas que tú no dices, pero que se ven en ti. Así que te recomiendo esta pequeña inversión. Siguiente punto. Te los voy a mostrar en las fotos que van a estar saliendo. Un traje a la medida. Si no conoces todo esto, obviamente están los trajes que puedes comprar en Zara o en cualquier tienda y que puede que sean un poco más económicos. El tema es, un traje de Zara es parte poliéster. Entonces cuando vayas a una boda, a un lugar, te da un poco de calor. Y además, no te van a durar tanto tiempo. Punto número 3. Ese traje, pues no te va a quedar al 100 y probablemente lo vas a tener que mandar a arreglar. Y aún así no va a quedar al 100% a tu medida. ¿Por qué? Pues porque no lo hicieron para ti, ¿sí? A diferencia de que puedes ir con un sastre. Por ejemplo, aquí muestro algunos de los que en su momento hace mucho tiempo que no uso porque ya no he tenido bodas y eventos de ese tipo. Pero puedes ver, o sea, uno a la medida es ir con un sastre, escoger todos los detalles
del traje, desde las partes de adentro, el color, obviamente, el tipo de tela. Dependiendo de la tela que utilices, puede ser un poquito más económico o pueden ser mucho más caros, ¿sí? También depende mucho del sastre al que vayas. Yo creo que si esto te interesa, yo te recomendaría investiga en tu ciudad varias opciones, porque hay algunos que son pues, muy buenos y te venden así como una maravilla y así. Son muy cool, muy modernos, pero pues puede que no sean tan buenos, o si son buenos, pues son un poquito caros. A diferencia de que vayas con un sastre que, pues un señor que lleva 25 años haciendo eso y que pues lleva toda la vida en ello, y que tal vez no te va a cobrar tantísimo como el otro, porque el otro tiene su Instagram y le sube publicaciones diario, a diferencia de que el sastre pues lo conocen desde hace muchas personas, ¿no? Yo te recomendaría que lo busques, que investigues un poco, pero lo padre de un traje a la medida, pues es eso, que pues te va a quedar perfectamente bien y vas a tú revisar cada detalle y cuando te lo pongas, pues vas a sentirte muy bien, ¿sí? Muy seguro, muy a gusto y de nuevo, son esos detalles que pues cuando vayas a una boda y la gente pues obviamente se fija, ¿no? En cómo va vestido cada quien, pues van a decir, órale, como que este amigo tiene un poquito más de estilo, como que está muy bonito su traje. Entonces, si tienes la oportunidad, hazlo, no te vas a arrepentir, y a menos que pues no estés cuidando tu peso y engordes, etcétera, pues te va a durar años, porque además, a menos que lo uses muy seguido, pues, te va a durar un buen tiempo, muy buen tiempo. Y pues, si no cambias de peso, de complexión, te va a quedar siempre. Así que te lo recomiendo ampliamente. Siguiente punto va a ser así como que, pero es importante. ¿Qué es? Una fiel y amable plancha. ¿Por qué es importante? De nuevo, ya sea que vivas con tus papás, con roomies o tú solo, probablemente tienes camisas, probablemente te gusta, estás tratando de vestirte bien, ¿sí? Tienes que saber planchar. Tienes que saber planchar. Yo no soy el gran experto, no es como que digas que me encanta, que me quedan así impresionantes como las de la tintorería, no, pero me quedan bien, me quedan decente. ¿Y qué sucede? Si yo mañana tengo un evento y no tenía planeado y no tengo forma de llevar a planchar, porque pues, es una opción, si no tengo forma de llevar a planchar algo que me quiero poner, yo no tengo ningún problema. Yo tengo mi plancha, yo sé planchar y lo voy a hacer, y en 15 minutos yo ya tengo mi camisa lista. Y eso es parte de lo que tienes que ir aprendiendo y pues, modificando, ¿no? O sea, que seas esa persona que no tiene problemas. O sea, que no tiene problema de que no se le haga el pequeño el mundo porque, ay, es que no sé planchar, y es que no sé dónde está la planchaduría, y es que la tintorería está cerrada, y es que... no, para nada. Que seas el hombre que tiene todas las herramientas, que tiene el conocimiento y que simplemente pues, utiliza lo que ya sabe. Así que puede parecer muy sencillo, pero es parte de todo este grupo de cosas que tienes que empezar a saber, habilidades que debes tener, herramientas que debes tener para que seas una mejor versión de ti mismo. Siguiente punto en la lista del día de hoy: un traje de baño. Un buen traje de baño. También podrías decir, obvio, es súper básico. A ver, ¿cuántos no hemos visto, ya sea en la playa o en la alberca, a la persona, al compa, pues que trae un traje de baño larguísimo que parece un boxer grandísimo, todo aguado, y que no da buena impresión? Ese puede ser tú, espero que no. Pero si no tienes varios trajes de baño, unos 3, ahora salen baratos. Vete a Zara. Yo la verdad es que los que tengo son de Zara, son cortos, me quedan bien. Obviamente, pues, como no voy cada semana a la playa, pues me duran muchísimo tiempo. Pero
De nuevo, cuando te inviten a una albercada, cuando te vayas a alguna parte donde vayas a usar traje de baño, pues que tengas un buen traje de baño, que se vea bonito, que si hay 5 hombres y 3 o 4 traen sus trajes de baño bien feos, que tú no seas uno de ellos. Y de nuevo, es parte de que la gente te va conociendo y entonces va sabiendo que tú tienes buen gusto, que tú cuidas los detalles de tu vida. Así como te gusta andar bien rasurado, no tienes los pelos de la nariz ahí saliéndose, tienes cómo cocinar algo decente en tu casa cuando te inviten a algún lugar, a una albercada, a nadar, etcétera, que te veas bien. Son los pequeños detalles los que van haciendo esa idea de quién eres. Y también en ti mismo, ¿no? Digo, yo prefiero en todo momento saber que dependiendo de la situación, yo tengo forma de verme bien, sentirme cómodo y pues dar una buena impresión. Creo que es algo padre y algo que yo también te recomendaría. Siguiente punto. Es algo que cuando leí ese artículo que les comenté se me hizo muy interesante, que sí lo tenía, pero dije, va, claro, está súper bien. ¿Y cuál es el siguiente? Una cafetera que no use cápsulas. La verdad es que yo soy muy cafetero. Aquí yo tengo mi Chemex, que es un método artesanal. Tal vez el que van a conocer, el siguiente sí lo conocen muy bien. Es una prensa francesa. Igual, es otro método artesanal. Hay muchos más. De hecho, la verdad es que yo sí soy amante del café, de este tipo de café. Así que en mi trabajo, en mi oficina, yo tengo 2 métodos adicionales que no son cápsulas, que es el B60 y el origami, ¿sí? Te invito a que le investigues, ¿sí? A final de cuentas son métodos, por lo que tengo entendido, son métodos como de hacer manual el café. En vez de poner una cafetera y que empiece a gotear, lo haces tú de forma manual, porque también es goteo. Pero no tengo la información, pero tiene una gran diferencia. No sé en qué estribe la diferencia en una máquina o hacerlo tú de forma artesanal, pero es un mundo de diferencia. ¿Cómo lo sé? Porque en su momento pues yo compro un café que me gusta mucho, lo venden aquí en Guadalajara, que se llama Café Estelar. Se me hace que es el mejor café que hay. Y tiene un sabor muy especial. Entonces yo siempre lo hacía con mi B60 en mi oficina. El B60 es otro método y necesita filtros de papel. Resulta que se me acabó en una ocasión los filtros de papel, no había comprado. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerme mi café, el de siempre, pero pues con la cafetera que tienen ahí en la oficina. Perfecto. Hice todo el proceso igual, pero utilicé una máquina y sabía mucho más normal. O sea, mucho más regular. No era como, qué buen café, qué rico, qué diferente. No, fue como, está bueno, está bueno. Y dije, oye, qué loco, o sea, es el mismo café, es el mismo grano, pero el método lo mejoró muchísimo. Entonces, no es tan difícil. Yo te recomendaría, yo lo que hago es, compro el café de grano, lo muelo en el momento, lo tienes que poner en la cafetera, digo, en el método, le pones el agua y empieza a gotear y termina pronto, ¿sí? No es tan difícil, no es inmediato como una cápsula, pero queda mucho mejor. Y yo creo que es algo que también empieza a ser como un estilo de vida, siento yo. Yo también tengo mi máquina Nespresso y la utilizo para otras cosas como para hacer carajillos, pero para hacerme un buen café y para prepararle un buen café a una persona que venga a mi casa, yo voy a utilizar un método artesanal. Te lo recomiendo ampliamente también. Siguiente punto en la lista. Algo que es como que parte de la mística de un hombre, como muy masculino. Una chamarra de piel. ¿Sí? Creo que es algo que también es parte de este tipo de hombre en el que te estás convirtiendo. Haces ejercicio,
lees, trabajas, eres independiente, estás buscando crecer en diferentes aspectos, quieres ser más atractivo al sexo que sea el de tu preferencia. Esto es parte de ello. Es un hombre masculino. Imagínate ponerte una chamarra de piel para salir a una cita, te pones tu perfume bien diferente, bien arreglado, con una camisa recién planchada por ti, cosas de ese tipo. O sea, es diferente. Lo que te quiero con todo este tipo de consejos o todo este estilo de vida es que no seas como un adolescente. Digo, puedes ser un adolescente, pero pues que estés viendo esto y que pues, empieces a ser tu hombre. Pero también puedes ser un compa de 30, 35 años que parezca que eres un adolescente. Y eso no es lo que yo te recomendaría. Digo, si es tu estilo de vida, perfecto, pero yo te diría, pues, ¿por qué no mejoras tu estilo de vida? ¿Cómo lo vas a notar que vale la pena? Las mujeres se van a empezar a fijar. Van a decir, oye, qué rico hueles. Oye, qué bien te arreglas. Me gusta tu estilo. Me gusta que eres independiente. Vienen a tu casa y no les tienes que decir nada y se dan cuenta. Porque ven. Eso es lo que yo creo que te hace más atractivo. ¿No quieres ser más atractivo? Yo sí. Claro que sí. Entonces, una chamarra de piel es parte de la mística de un hombre y también te lo recomiendo. Casi para terminar, no te lo voy a mostrar, lo puedes imaginar fácilmente. ¿Qué es? Sábanas de buen nivel. Y de nuevo, no es como por ejemplo el cuchillo, no es nada más el cuchillo. No es nada más que tengas sábanas que se vean bien. No tengas las de Toy Story, las de Dragon Ball, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el que tengas sábanas y que cuides ese detalle? De lo que habla es, en algún momento, yo creo, vas a querer invitar a alguna persona del sexo de tu preferencia para que se quede a dormir contigo. O bueno, para que vaya a tu cama. Obviamente sabemos para qué. De nuevo, si tú estás muy bien, tienes todo un grupo de cosas muy padres, estás dando una buena impresión, pero después entran a tu recámara y tienes una cama pues, con unas sábanas todas feas, infantiles o bueno, de chavito, ¿no? Es bien diferente que toda la mística llegue a culminarse en que durmió en la casa de un hombre, en la cama de un hombre. Yo creo que sí. Y pregúntale a cualquier amiga. Pregúntale a cualquier amiga. ¿Qué prefieres? Que tenga unas sábanas bonitas, una cama bien hecha, una recámara que dé buena impresión. O que parezca que entraste al cuarto desordenado de un chavito de 19 años. Y puedes tener 19 años, pero pues tener bien ordenada tu casa, ¿no? O donde vivas. Así que no son solo las sábanas, pero es este estilo de vida al que te invito, al que vayas creciendo. Así que cuida ese detalle. Son inversiones que obviamente pues, no te van a costar 3 pesos, pero pues te van a durar un buen rato y vale toda la pena. Por último, el día de hoy te voy a estar hablando de otro detalle que va a servir mucho a tu vida y es tener un diario. Es un pequeño cuaderno en donde escribo. Ahí sí lo que te voy a decir es que realmente lo que importa es que vayas haciendo el hábito más que donde sea, ya sea que lo hagas en un cuaderno o que lo hagas en tu computadora, en donde quieras, ¿no? Yo creo que el celular no es tan buena opción porque es muy fácil distraerse, ¿no? Tienen notificaciones cuando estás escribiendo algo.
Pero el punto es, ten un diario. Ten un diario. Sirve mucho para la salud mental el poder sacar tus pensamientos, tus opiniones y ponerlos por escrito. Algo tiene que de repente tú puedes tener como muchos rollos en tu cabeza, algunas ideas desordenadas tal vez, y cuando lo empiezas a escribir llega un punto en donde pues todo como que va haciendo sentido, porque pues para escribirlo lo tienes que organizar, no puedes estar escribiendo pura mensada. Tiene un efecto terapéutico, un efecto en la mente, realmente te va a ayudar. Así que ya sea que si lo has tratado y no lo has logrado y lo has hecho con papel y pluma, que se disfruta mucho, pero no has logrado mantener el hábito, como a mí me pasó, hazlo digital, hazlo en tu computadora, pero hazlo. De verdad vas a ver cómo te sirve, porque además vas a tener guardado como un historial de, oye, hace año y medio, ¿cómo pensaba? ¿Cómo pensaba con respecto a este tema hace año y medio? Oye, ¿cómo he cambiado? ¿Qué tonterías pensaba? O qué iluso, ¿no? Diferentes cosas, pero te va a servir muchísimo. Así que con esto terminamos la segunda parte de este video, de esta serie de videos, y creo que te va a servir mucho. Yo creo que si lo que le estás dando seguimiento a esta serie, ve el primero, ve este segundo, después posteriormente voy a sacar el tercero, apunta las cosas que te hagan falta y ya tienes una lista. Ok, son 33 y me faltan 10. Pues estás bastante bien, ¿no? O me falta casi todo. ¿Está bien? Ve pensando qué cosa es más importante. Obviamente es más importante que te compres una rasuradora y que estés bien presentable en todo momento, a diferencia de unos vasos bonitos para cuando tengas visitas. Creo que es más importante uno que lo otro, pero si lo puedes ir comprando las dos e ir mejorando en diferentes aspectos, hazlo. Así que haz tu lista y pues ahí te leo en los comentarios a ver qué cosas crees que hacen falta en esta lista, porque falta el tercer video, pero ¿qué crees que haga falta? ¿Qué crees que sea esencial para un hombre? Y bueno, aquí terminamos. Yo soy el buen Giorgio. Gracias por conectarse una semana más y pues aquí estamos en mi canal Creciendo con Giorgio. Cuídense.